calculate que se va el tren. Y ya van a ver ustedes por qué queríamos escuchar un poquito a Mateo con ese tema. Hace poquitos días el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la Corporación Nacional para el Desarrollo y el CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, firmaron un convenio de cooperación para diseñar el Plan Maestro de Transporte Ferroviario. El objetivo es revitalizar y modernizar el sistema ferroviario nacional, mejorar su eficiencia, sostenibilidad y accesibilidad en lo referido al transporte de pasajeros y también de cargas. Se procurará además aumentar las oportunidades de participación de este modo de transporte y de los puertos uruguayos en la movilidad de las cargas regionales. El plazo estimado en el convenio es de 18 meses, durante los cuales se realizará el llamado a consultoría para la elaboración del plan maestro. El CAF, el Banco de Desarrollo, ofrece recursos de cooperación técnica no reembolsables por, si no tenemos mal la cifra, $250.000. La Corporación Nacional para el Desarrollo será la entidad ejecutora administrativa del proyecto. La ministra de Transporte, Lucía Echeverri, sostuvo que el ferrocarril central captará las cargas que mejoren las condiciones de competitividad de los sectores productivos y subrayó que el objetivo es el bienestar de la gente y por eso se estudiará si es viable recuperar el tren de pasajeros. Para conversar de este tema estamos hoy aquí en estudios, lo cual, como siempre, agradecemos enormemente al director de Transporte Ferroviario, Waverley Tejera, que destacó que la firma de este convenio es un acto de fe en el potencial de Uruguay. Y no nos podemos olvidar de decir que también, a modo de currículum personal, es el papá de Valentina. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿todo bien? Bienvenido. Bueno, muchas gracias, un gusto de acompañarlos. ¿A todo ritmo, a todo tren? A todo tren estamos, sí. Sí. Por suerte avanzando en estos primeros meses de gestión, cumpliendo algunos hitos que nos habíamos trazado y bueno, uno de ellos era poder desarrollar la planificación del sistema ferroviario. Bueno, por eso, como tú mencionabas, firmamos la semana pasada con CAF y con CND un convenio que nos va a permitir elaborar el plan maestro del sistema ferroviario uruguayo. Eso suena a mucho, ¿no? Para quienes venimos de la época donde los trenes de pasajeros eran lo habitual y después vivimos el desmantelamiento allá por los años 1985 más o menos y posteriores. Esto parece una novedad. De hecho, para muchas generaciones, o para algunas generaciones, el tren es algo novedoso en nuestro país, absolutamente novedoso. Sí, es verdad, porque lamentablemente nuestro ferrocarril, que fue una herramienta, un factor de desarrollo económico y de desarrollo territorial también, si se quiere, durante muchos años venía transitando un continuo declive, que por suerte en los últimos años se empezó a revertir esa tendencia con la inversión del ferrocarril central, que hoy es una realidad operativa y que ha demostrado que brindando las condiciones adecuadas puede ser un modo de transporte que le aporte a la movilidad y a la economía y a la logística del país. Tú decías que para el ferrocarril hay un rol por desempeñar en el proceso de reestructuración de todo el sistema de transporte metropolitano y no descartabas en esa jornada a la que aludíamos que se pueda utilizar la infraestructura generada por el ferrocarril central en el área metropolitana en el tramo entre Montevideo y Progreso para que funcione una línea de pasajeros. ¿Es viable eso? Bueno, la idea es una aspiración. Bueno, en principio el proyecto Ferrocarril Central ya contempló desde sus inicios la posibilidad de que hubiera transporte de pasajeros. Exactamente, y así se ve en la obra que se contemplara la posibilidad del transporte de pasajeros. Incluso en el tramo que tú mencionabas, entre Montevideo y Progreso, tenemos doble vía, que eso lo que hace es aumentar la capacidad, ¿sí? Y por ende aumentar la cantidad de trenes que pueden circular y mejorar los tiempos y demás.
nosotros entendemos y esperamos de este estudio que se va a realizar, y también ha habido otros que se han realizado, que nos han presentado, que se han hecho durante todo el 2024 y que nos presentaron hace un mes, más o menos un mes y medio, que hay una potencialidad importante, que hay una demanda factible para movilizar por ferrocarril, pero eso tiene que ser en el marco de una revisión, de una reestructuración de todo el sistema de transporte metropolitano, algo que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas ya está trabajando, como públicamente lo ha dicho la ministra, y es en ese marco que el ferrocarril tiene un rol bien importante para jugar en lo que es, sobre todo y especialmente, en lo que tiene que ver con el trazado del ferrocarril central, que atiende, digamos, el norte del área metropolitana, y especialmente hasta la zona de Progreso, como tú mencionabas, sobre todo por temas operativos. Es posible, sí, llevarlo más allá, pero en principio se entiende que por cuestiones operativas la prioridad es llevarlo hasta Progreso. ¿Y qué pasa con las empresas de transporte? Porque deben poner el grito en el cielo, como se dice habitualmente. Bueno, por eso uno de los motivos por los cuales mencionaba que esto lo tenemos que hacer en una revisión de todo el sistema, es porque también tenemos que valorar el impacto que tiene en el sistema de transporte metropolitano, en las empresas, en los puestos de trabajo asociados. O sea, la demanda es una, que hoy se atiende de una forma. Eventualmente se puede agregar demanda cuando uno da servicios más oferta. Claro, y servicios de calidad, en donde las personas dejan de utilizar los medios privados y pasan al transporte público, cuando el transporte público aporta valor. ¿Y se podrían asociar incluso capitales privados, alguna de esas empresas, con esta iniciativa? Sí, por supuesto. Sí. La idea es, a partir de estos estudios y en el marco también de toda la evaluación del sistema metropolitano, tratar de viabilizarlo, el sistema, y para eso las opciones son muchas. Y el sistema de trenes que se pensó básicamente para el transporte de carga, el tema de UPM, ¿está funcionando tal cual se preveía o todavía le faltan etapas? Digo, porque uno ve muy esporádicamente pasar ese largo tren de 20 y pico de vagones. No, en realidad está funcionando dentro de lo previsto. Ajá. Todavía estamos en una curva, digamos, de aprendizaje y de la puesta en marcha, en donde se están estabilizando los sistemas. Ajá. Estos son sistemas, sobre todo lo que tiene que ver con los sistemas de control, sistemas de señalización de la infraestructura, que son muy complejos desde el punto de vista tecnológico, y que estabilizarlos requiere de tiempo. Y este proyecto, por diversas cuestiones, como que quemó algunas etapas. Ajá. Entonces la operación se hizo antes de que estuviera del todo pronto los sistemas. Entonces, por cuestiones que tienen que ver con, más que nada, con necesidades y compromisos que tenía el país. Entonces ahí los sistemas hemos visto fallas durante el año pasado, de barreras que quedaban abajo y no subían, o pasos a nivel que no se activaban. Eso no quiere decir que el sistema no sea seguro, pero sí todavía tenemos algunas cuestiones que corregir, porque como siempre, o sea, se planifica un proyecto, más que nada, aparte con el tamaño que tiene esto y con los desarrollos tecnológicos que representan, y no había mucha experiencia tampoco en la región, ni siquiera en el país, en la región de esto. Entonces, cuando uno llegamos a la realidad, siempre se requieren ajustes. Claro. Y en eso estamos. Ahora, los accidentes que se registraron, que fueron muy promocionados, además, ¿no tienen que ver con esto o sí? No tienen que ver con esto. Es una falta de respeto a las normas que tenemos. Lamentablemente, hasta el momento hubo 6 accidentes con 3 víctimas fatales, pero ninguno de ellos tiene que ver con problemas del sistema, sino con el no respeto de la señalización. Claro. A lo que también hay que jugar un poco con la educación, ¿no? Sí, claro.
Eso es bien importante porque, como tú decías, hay muchas personas que recién se están viendo una operación ferroviaria activa, digamos, después de varios años. Si bien los últimos trenes antes de la puesta en marcha del ferrocarril central, los últimos trenes en esta zona, digamos, habían circulado allá por el 2019, tampoco hace tanto, pero sí había como una falta de costumbre en eso. Y además que tenemos, lamentablemente, uno lo ve en el tránsito todos los días, que muchas veces el tránsito es complicado. Por decirlo menos. Claro, no siempre se respetan las normas y bueno, eso se ve también en esto, ¿no? Entonces, se está trabajando en eso, se han hecho campañas de concientización, ahora estamos trabajando de vuelta para hacer una campaña a nivel de territorio, para tratar de llegarle a las personas que están más cerca. No campaña de bien público, campañas a nivel de territorio. Se han hecho campañas de bien público también, pero se hizo a través del Automóvil Club del Uruguay, que la verdad que salió muy bien, una campaña de concientización con interacción en las diferentes comunidades, yendo a dar charlas a las escuelas, liceos, a organizaciones sociales, y bueno, ahora estamos trabajando para la elaboración de una segunda etapa que pueda abarcar a algunos actores que en las etapas anteriores no estuvieron presentes, ¿no? Pero la idea esto es un trabajo continuo, ¿no? Y constante. Hay que insistir mucho en el tema porque realmente las consecuencias son demasiado elevadas, ¿no? Entonces... Waverly, la Dirección de Transporte Ferroviario, ¿de quién depende, digamos? La Dirección de Transporte Ferroviario depende del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Es una unidad ejecutora dentro del Ministerio. Esto es un cambio institucional que hubo con la rendición de cuentas de 2021, y antes era un órgano desconcentrado del Poder Ejecutivo, dependiendo del Ministerio, y pasó a ser una unidad ejecutora dentro del propio Ministerio. ¿Y el presupuesto? ¿Tiene un presupuesto asignado? Bueno, insólitamente se creó una dirección, pero no se le dio presupuesto. Hoy no hay presupuesto. Hay una sola línea de presupuesto, que es el sueldo del director. Después no tiene más presupuesto para eso. El único ingreso real que tiene es el ingreso por el cobro del peaje ferroviario, que es lo que es una canon, cuestión. Sí. Claro, es el canon, es un peaje que se le cobra a los operadores ferroviarios habilitados por el uso de la vía. Increíblemente, estamos en junio ya de 2025, la operación de la pasta de celulosa comenzó ya por abril, y durante todo el año circuló el tren con la carga UPM y el Estado no le cobró UPM, porque la administración anterior no fue capaz de reglamentar el peaje ferroviario. Entonces hasta hoy no hemos recibido ningún pago. No por cuestiones ni de UPM ni de su operador, que ellos han reclamado por el pago, en absoluto. Es un tema que el ministerio, la administración, nos generó la herramienta para poder cobrarle. Entonces ahora nosotros ya hicimos lo que marca la ley, que es que la Dirección de Transporte Ferroviario emita un informe, y ya se mandó el proyecto de decreto al Poder Ejecutivo para reglamentar esto y poder empezar a cobrar el peaje ferroviario por el uso de la vía. Una cuestión que es muy relevante porque es el único ingreso que tiene el Estado por el uso de las vías, y realmente marca una situación compleja desde el punto de vista de la gestión. Irregular. Sí, también, porque es una obligación que no estamos hablando de algo que le deba costar demasiados recursos o tiempo a la administración. Por algún motivo, que realmente no tengo muy claro cuál fue, nos encontramos cuando llegamos que el peaje ferroviario no estaba reglamentado. Y cuando se apruebe ese decreto, ¿va a ser a partir de allí que se cobre o hay retroactividad? No, lo que está acordado con la empresa es que se cobre desde que se comenzó la operación. Ahí está. Eso ya está acordado. Perfecto. ¿Y ese sería el único ingreso para esta dirección? El ingreso real, sí, después del presupuesto de rentas generales, que ahora estamos trabajando en el presupuesto quinquenal para tratar de tener los recursos para hacer las cuestiones, las inversiones posibles, y el funcionamiento de la dirección, que no es menor, que se necesita reforzar esta dirección desde el punto de vista de los recursos humanos, técnicos, materiales. O sea, tenemos que tener un despliegue más territorial, estar más presentes. Hay otras vías, porque la red ferroviaria, el sistema ferroviario, la infraestructura no es solo el ferrocarril central. Tenemos una malla ferroviaria que necesita atención, porque lamentablemente en los últimos 5 años no se hizo
no se cambió un durmiente del resto de la red. No se hizo un mantenimiento de 1 metro de vía. Lo único que se hizo fue en la línea Minas, que es la otra línea que corre en trenes hasta hace unas semanas, porque lamentablemente por conflictos de ANCAP, el tren que prestaba servicios para ANCAP con transporte de Portland entre Minas y Manga no está corriendo, pero por cuestiones de ANCAP. El personal de AFE, con poca cosa y con mucha imaginación, iba tratando de mantener la infraestructura para que el tren circulara en condiciones bastante complejas, pero no se hizo nada en absoluto con respecto al mantenimiento de la infraestructura. Por ejemplo, desde Paso de los Toros a Rivera, donde se hizo, que se finalizó allá por 2018, una obra de rehabilitación de 290 kilómetros con fondos de FOSEM. En el 2019 se terminó la obra. Después, a fines del 2019 se dejó firmado con la Corporación Ferroviaria del Uruguay un contrato de mantenimiento para esa infraestructura, porque potencialmente se estaban preparando algunas cargas que se podían movilizar, que después se terminaron movilizando, madera sobre todo, de la zona de Paso del Cerro a Chamberlain, y después hay un servicio de pasajeros que funciona un par de veces por semana desde Tacuarembó a Rivera y que da un servicio que socialmente es muy importante para muchos pobladitos que están a orillas de la vía y que además están alejados de la Ruta 5 y que muchas veces tienen problemas con las inundaciones, cuando llueve se complica el transporte, o sea, la oferta de transporte no es mucha. Ese servicio es súper importante y no ha habido en estos últimos 5 años mantenimientos en absoluto de esas infraestructuras. Entonces ahora necesitamos que los mantenimientos sean mayores a los que deberían ser. Entonces hay que hacer algunos trabajos ahí, hay que, como te decía, la línea Minas, hay otros proyectos que se deberían poner arriba de la mesa, que obviamente la priorización va a surgir de este plan maestro que hablamos, pero nosotros, sin perjuicio de eso, porque como tú decías, hay un plazo máximo de 18 meses para terminar el plan maestro, nosotros estamos ya pensando en otras intervenciones concretas que permitan además atender demandas que están ahora reclamando el ferrocarril para poder operar por cuestiones sobre todo logísticas y de competitividad, porque para eso el ferrocarril... Demandas del punto de vista de transporte de pasajeros o de carga. No, de cargas. De cargas, siempre de cargas. Sí, siempre de cargas. El tema de pasajeros es más complejo y, como te decía hoy, requiere de un análisis muy puntual. En el tema del transporte metropolitano era lo que hablábamos. No, me quedé pensando en la línea Tacuarembó-Rivera. Claro, y en la línea Tacuarembó-Rivera requiere mantenimiento. Lógicamente también AFE hace con los pocos recursos que tiene. AFE es una empresa que está muy complicada y estamos trabajando para poder generar los recursos y generar las condiciones para que AFE pueda trabajar de mejor manera. En lo que te mencionaba hoy de cuando la Dirección de Transporte Ferroviario pasó a unidad ejecutora, allá en la rendición de cuentas de 2021, una de las cosas que también disponía la ley es que todo lo que tiene que ver con las competencias sobre la infraestructura ferroviaria, es decir, el mantenimiento, la construcción y la administración del tráfico, pasaban completamente a la Dirección Nacional de Transporte Ferroviario, y se le sacó ese cometido a AFE. Y también decía la ley que todo lo que tenía que ver con los recursos, los activos y el personal asociado a este cometido pasaban a la Dirección de Transporte Ferroviario. Esta ley empezó a regir el 1 de enero del 2023. Llegamos en marzo y eso tampoco está reglamentado, y el personal todavía de AFE está esperando y se genera un limbo, digamos, operativo, porque eso no se hizo. Nosotros ahora reactivamos el expediente, que tiene lamentablemente un montón de problemas y que tenemos que barajar y dar de nuevo prácticamente para ver cómo podemos cumplir con lo que está establecido en esa ley. ¿Y AFE de quién depende? AFE es un ente autónomo que está bajo la égida del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. También, ahí está. Digo porque a veces confunde un poco lo del ferrocarril central, AFE. Claro, el tema es que el histórico paradigma de AFE como empresa ferroviaria, que era bajo un monopolio, digamos, se encargaba de todo el negocio ferroviario, la infraestructura, la operación, vender servicios, pasajeros, carga. Eso ya hace años que se cambió, ya a partir de 2011, por allá, cuando se creó la empresa Servicios Logísticos Ferroviarios, que es la operadora de cargas pública, que trabaja en el derecho privado,
que es 51% de AFE, 49% de la Corporación Nacional para el Desarrollo, y además que hoy digamos que el mercado está abierto, ya hoy no hay un monopolio del sistema. Entonces hoy AFE es un operador más en pasajeros sobre todo, y tienes esa operadora de carga, y quien se encarga de administrar y de gestionar el sistema es la Dirección de Transporte Ferroviario. ¿Qué pasa con los talleres de Peñarol, por ejemplo, que fueron emblemáticos en su momento? Hoy parece un predio casi abandonado. Sí, los talleres de Peñarol, que es la verdad que es un histórico polo ferroviario. Yo soy de ahí, yo fui a la escuela enfrente a los talleres, los conozco muy bien. Éramos vecinos entonces. Ah, mirá. Bueno, esa es una situación, una de tantas de las situaciones del patrimonio de AFE que se ha venido, lamentablemente, se ha deteriorado muchísimo. Sigue habiendo actividad en parte de esos talleres, porque están los talleres hay un taller diésel que históricamente se le llama así, que es donde funciona servicios logísticos ferroviarios, que es como el taller más nuevo que está sobre el fondo, y después el resto está en situaciones complejas, hay personal que está trabajando ahí de AFE en condiciones que no son las óptimas, pero que estamos tratando de dimensionar a AFE en el marco del pasaje de estos funcionarios, dimensionar a AFE para que haga las tareas que realmente le quedan por hacer, que básicamente son de cuidar el patrimonio ferroviario, porque está eso, pero después a lo largo y ancho del país hay cientos de hectáreas. Nosotros decimos a veces que AFE es un gran terrateniente. Claro. Hay cientos de hectáreas en pueblitos, en ciudades, en el medio del campo, que eso alguien lo tiene que administrar, porque es patrimonio público, y AFE necesita fortalecerse mínimamente en materia de gestión para poder cumplir con lo que establece la ley. Mientras tenemos una empresa pública que necesita cumplir por lo menos con las normas, y hoy AFE tiene muchas dificultades para poder cumplirlo. Entonces estamos trabajando con AFE, con la UPP, con el Ministerio de Economía, para tratar de generar las condiciones óptimas para eso. Nos estamos quedando sin tiempo, pero me interesaba una última pregunta con respecto a los trenes que están circulando de carga. Eso fue una compra reciente, digamos, en materia de la vida del país. ¿Qué vida útil tienen esos vehículos, digamos, y cómo está previsto que sea la eventual reposición? Tú hablas de los que están moviendo celulosa. Seguro. Bueno, esos vehículos son del operador ferroviario que contrató UPM, son vehículos de última generación. Generar la vida útil del material rodante ferroviario, sobre todo de locomotoras, anda arriba de los 50 años. Claro, o sea, no por ese lado el Estado no tiene ningún... No, el Estado sí necesita, a través de SELF, mejorar su parque de material rodante, porque, por ejemplo, en 2018 se hizo un overhaul, se hicieron a nuevo 4 locomotoras de servicio logístico ferroviario que quedaron, se les cambió hasta el último tornillo. Se hizo un trabajo, vinieron los mecánicos de General Electric Brasil, le cambiaron todo, absolutamente todo. Se hizo mantenimiento de vagones, se trabajó en eso. A partir de principio de 2020 se emitió lo que se llama la especificación técnica de homologación, que son un documento de la Dirección de Transporte Ferroviario que marca cuáles son los requerimientos que tiene que tener el material rodante para poder circular. Eso sobre todo en el marco del nuevo, digamos, paradigma operativo que venía, que tiene que ver con tratar de, dentro de un sistema de open access, que es lo que se llama, o sea, abierto a diferentes operadores, con un ente regulador que tiene que velar por la infraestructura y generar condiciones igualitarias para todos los operadores. Se necesita coherencia, o sea, se necesita normalizar lo mejor posible eso para compatibilizar el material rodante con la infraestructura. Claro. Entonces ahí el gobierno, el que estaba con el ministro Rossi a la cabeza del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, se generó y se le habilitó a SELF una línea de crédito de $25 millones, que se consumieron en este overhaul unos 5, una cosa así. Se habían quedado como $20 millones para hacer este trabajo, para poner a tiro a SELF y que pudiera, una vez que terminara la obra del ferrocarril central, ser un operador más, que pudiera participar de la operación, que generar oferta de transporte de cargas. Y lamentablemente la anterior administración en los primeros meses
devolvió la línea de crédito esa, la canceló y no se invirtió un peso en material rodante. Entonces hoy estamos tratando de recomponer eso, que lleva un trabajo, la verdad que muy importante, que va a ser un desafío muy importante para poder generar más oferta de trabajo, más oferta de transporte, perdón. De transporte. Porque realmente es contar con servicios logísticos ferroviarios es una herramienta de política pública de transporte muy importante, es una herramienta estratégica que nos va a permitir a nosotros atender algunas demandas que muchas veces para los privados es más complicado porque muchas veces no hay ni los volúmenes ni las distancias, y en los negocios y viabilizar negocios, digamos, desde cero es mucho más complejo. Pero teniendo una empresa como Self es mucho más, digamos, posible viabilizar eso, generar transporte multimodal, apoyar al puerto de Montevideo en su desarrollo. O sea, esto también se trata de generar sinergias y que el ferrocarril se inserte en el sistema logístico, que cada vez está más concentrado, y bueno, en esa cadena poder aportar lo suyo para generar, para bajar costos logísticos y por ende mejorar la competitividad del país. Waberley Tejera, director de Transporte Ferroviario, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana aquí en Info 24. Bueno, gracias a ustedes y a las órdenes.